Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. La lectura que hemos efectuado del Evangelio según San Marcos está precedida de acontecimientos decisivos en la vida de la comunidad apostólica, de los discípulos más cercanos a Jesús, que habían acompañado a Jesús recientemente en las multiplicaciones de los panes, en la tempestad que Jesús calmó, y Jesús los acababa de examinar acerca de quién decía la gente que era Él y quién decían ellos que era Jesús. Una vez que Pedro respondió que Jesús era el Cristo, comenzó a hablar abiertamente de que era necesario que Él padeciera mucho, que fuera rechazado por las autoridades que deberían haberlo reconocido, que lo iban a matar y que al tercer día resucitaría. Y entonces Pedro lo jaló aparte, queriendo disuadirlo porque no estaba de acuerdo con eso. Y Jesús lo reprendió diciéndole: Ve detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Luego, Jesús dijo a la multitud que quien quisiera seguirlo, no acompañarlo, debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Porque quien quisiera salvar su vida, evitando perderla por Jesús, la perdería. Pero quien la perdiera por Él, tendría la posibilidad de recuperarla. Jesús les dijo en ese momento: les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no morirán sin haber visto antes el reino de Dios venido con gloria. Transcurrieron 6 días en los que no se nos dice qué pasó, qué sucedió, qué hicieron. Y Jesús tomó consigo a Pedro, que había resistido a entender su misión mesiánica, el envío que el Dios Todopoderoso había hecho de Jesús, su Padre. Su Padre había enviado a Jesús como hijo a un plan como Cristo. No era como el que los hombres esperaban. Y Pedro aquí va con Jesús, pero también van Santiago y Juan. Estos 3 habían participado también en la resurrección de la hija de Jairo. Con ellos, Jesús, que ha tomado la iniciativa, sube a un monte alto, cuyo nombre en los evangelios no es mencionado, y que en la zona en que se encontraban perfectamente podrían haber ido en 6 días o al monte Hermón hacia el norte o al monte Tabor hacia el sur, pero los evangelios nunca mencionan qué monte fue.
Jesús subió así con este trío de apóstoles, de discípulos, y en presencia de ellos fue transfigurado. No se transfiguró a sí mismo delante de ellos. Es obra de Dios ante la mirada de los discípulos, y las vestiduras que Jesús llevaba se hacen de un color blanco, una blancura que en la tierra no se puede lograr, que manifiesta la participación en la vida divina y celestial por parte de Jesús, como se ve en otros pasajes de la Biblia. De repente se les aparecieron. ¿A quién? A los discípulos. Se les hizo ver, por voluntad de Dios, a Elías y a Moisés. Elías y Moisés vivieron épocas anteriores, siglos antes, y están vivos delante de Jesús. Y no solo están vivos, están conversando con Jesús. En la Biblia ellos tienen mucho que ver con el monte Sinaí o el monte Horeb, y allí el Señor les habló a los dos. Y el profeta Malaquías nos habla también diciendo que no olviden la ley de Moisés y que antes de que venga el día del Señor mandaría a Elías para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos. Ellos están allí vivos conversando con Jesús, y Pedro y compañía están viendo todo esto. Tan impresionados están que saben que están muy a gusto, le dicen a su maestro los labios de Pedro, y propone como ocurrencia que se hagan 3 tiendas para que permanezcan allí: Jesús, Moisés y Elías. Pero está fuera de sí, no sabe qué está diciendo, estaban impresionados. En ese momento se formó una nube, como sucedió también en el monte Sinaí, cuando el Señor habló a Moisés y luego a través de él a Israel. Esta nube los cubrió con su sombra, y resonó del interior de la nube una voz diciendo: este es mi Hijo amado. Los discípulos lo experimentaron, y Pedro lo dirá en su segunda carta, que ellos fueron testigos de todo esto y escucharon la voz del Padre. Es una voz varonil que les ordena: escúchenlo. Significa que Dios tiene como único revelador que manifestará su voluntad en este Hijo que Él ama, y que al que ellos se resisten a escuchar, y más todavía escuchar significa obedire, audire en latín, obedecerlo, no solamente oír, sino hacer lo que han oído. Porque Pedro se había resistido al designio divino, al saber que Jesús tenía que morir y al no entender qué significaba la resurrección. En ese momento reaccionaron los discípulos de este trío, y al ver alrededor ya no estaba Jesús. Solo Jesús estaba con ellos. Y entonces descendieron de la montaña, y mientras que estaban bajando de ese monte alto, Jesús les ordenó que la experiencia que habían tenido viendo a Jesús transfigurado, viendo la aparición de este par de enviados divinos, Moisés y Elías, ellos debían mantenerle en silencio hasta un plazo, cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. No es una experiencia que deben guardar en el secreto, es una experiencia que deberán revelar cuando llegue el momento, cuando la resurrección de los muertos les ayude a entender lo que Dios tenía proyectado para Jesús, el Hijo amado, que ellos ahora deben obedecer. Y entonces los discípulos obedecieron, guardaron esto en secreto, aunque entre ellos tenían la discusión de qué era eso de resucitar de entre los muertos. Ya lo había dicho Jesús, que al tercer día resucitaría, y ahora vuelve a decirlo. Y aunque han visto la resurrección de la hija de Jairo, los 3 no acaban de entender qué es lo que realmente Jesús enseña con estas palabras a ellos, especialmente a Pedro, que se resistía a que Jesús muriera conforme al plan de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto.
Sea alabado el Santísimo Sacramento.